Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Los saludo con la paz del Señor en este día del Señor. Nosotros, gracias a Él, estamos bien, con trabajo, con salud, con ganas de compartir este momento, aunque sea a la distancia, pero poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y los quiero llevar al segundo libro de la Biblia, a Éxodo, el capítulo 33, un párrafo, un capítulo muy conocido, pero por eso no deja de ser vigente la palabra de Dios, que por más que la hayamos leído o estudiado o predicado, muchas veces siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Así que espero que sea de bendición para tu vida, para mi vida, y te invito a leer, como te dije, Éxodo 33, y vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al jebuseo, al heveo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y acá vemos, para entender bien el panorama de ese momento, y yendo del contexto justamente, vamos a hacer historia. El pueblo de Israel, que estuvo 430 años esclavo en Egipto, imagínense, o 8 vidas como las nuestras, o 5, según como nos querramos mirar. Después de estar tantos años de esclavo, el Señor lo saca con mano poderosa de esa nación, lo usa a Moisés, y están transitando en este momento que escribe él estos párrafos, la peregrinación hacia la tierra prometida, y podemos decir unos 3.500 años antes que ahora, y unas 2 millones de personas se estima que salieron de Egipto, entre mujeres, niños, en total más o menos 2 millones de personas. Así que imagínense más o menos unas 4 o 5 ciudades como las nuestras juntas. Tremendamente la cantidad del esfuerzo que habría que hacer para dirigir. O sea que necesitaba realmente de la mano de Dios. Y unos días antes de que sucedieran esto que escribió, Moisés, por mandato del Señor, sube al monte de Sinaí, porque ahí el Señor le iba a dar los 10 mandamientos en unas 2 tablas que Moisés alisó. Y nos relata la palabra que él estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, y el mismo Dios con su mano dice que escribió los 10 mandamientos. Y le dio otras leyes, cómo debían comportarse, cómo debían guiarse, cómo debían construir el tabernáculo, con sus medidas, con todos sus accesorios. Él trae una lista de cómo el pueblo debía conducirse para entrar a la tierra prometida. Pero cuando va llegando se encuentra con que el pueblo había desobedecido, había estado impaciente durante esos 40 días y 40 noches que él no llegaba. Y bueno, se dice que la palabra que se corrompió, incluso convencieron a Aarón, que era el que estaba encargado, el segundo de Moisés, hicieron un becerro de oro, lo adoraron, y eso a Dios no le gustó, y le dijo a Moisés que bajara y que viera lo que el pueblo había hecho. Moisés, cuando ve eso, dice que rompe las piedras, un momento de bronca, de ira, aunque dice que fue el hombre más manso de la tierra, pero en ese momento le causó realmente un estado de decepción por lo que el pueblo había hecho, por no haber esperado lo que el Señor le había dicho. Entonces el Señor le dice a Moisés, ya yendo a la base de la lectura,
porque por todo esto que había pasado, dice, yo voy a completar la promesa que le hice a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los voy a introducir, les voy a dar la tierra prometida, que la juré a ellos. Dice, pero yo no voy a ir en medio de ustedes. Y yo me imagino que el pueblo, que había visto tantas maravillas como abrir el mar Rojo y pasar en seco, y tantas otras cosas grandes que el Señor le había hecho, estos 40 años, leíamos el domingo pasado, cuando el Señor lo hizo caminar por un desierto realmente espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, dice, que nunca se envejeció su calzado, su vestimenta, el Señor lo sustentó. Imagínense 2 millones de personas en medio del desierto, se necesita algo sobrenatural para poder sobrevivir. En un día normal se estima que más o menos se llega a unos 50 grados de temperatura. Entonces dice que el Señor ponía y los cubría con una nube para que el sol no les hiciera daño, bajara, no sé, a 25 grados, me imagino, una temperatura normal. Y dice que de noche, que en el desierto cambia bruscamente la temperatura, quizás haya bajo ceros. Entonces esa misma nube dice que se convertía en una nube de fuego que les daba calor, y como esa, tantas otras cosas como el Señor les había dado. Entonces el Señor les dice, yo prometí que los iba a guiar, que iba a culminar, que iban a entrar, que iban a poseer la tierra, que iba a sacar todas las tribus que la poseían y que las iba a dar. Pero yo no voy a ir, dice el Señor, yo no voy a subir. En el versículo 3. Dice, en el versículo 2 dice, voy a mandar mi ángel, que va a hacer la tarea. Entonces Moisés, por mandato del Señor, les comunica esto al pueblo, los reúne, les dice, bueno, por lo que han hecho, el Señor realmente no sé si se enojó, pero se decepcionó con el pueblo y les dijo esto. Entonces en el versículo 4 dice que oyendo el pueblo esta mala noticia. Y nosotros cuando vemos a diario los noticieros o las cosas que nos suceden alrededor, vemos demasiadas malas noticias de cómo va el mundo, de las cosas que suceden, y cuando oímos o esperamos una buena noticia, que de vez en cuando realmente nos pone contento. Y yo creo que una de las malas noticias que oyó el pueblo de Israel fue esta, que el Señor ya no iba a ir con ellos. Que realmente el Señor se iba a apartar o no nos iba a acompañar como lo estaba yendo hasta ese momento, ¿no? Y dice que oyeron esta mala noticia. Hoy la noticia que nosotros proclamamos, que Jesucristo nos mandó a proclamar al mundo, es la buena noticia de que, como dice el apóstol Pablo, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y esta es la buena noticia. Pero cuando el mundo en general no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecerla, no quiere atenderla o ponerla en práctica, se convierte en una mala noticia porque van a ser juzgados por esa misma palabra que el Señor ha dado. Y si seguimos leyendo en el mismo capítulo 33, en el versículo 13, le dice Moisés al Señor, bueno, vos decís que me pones a mí para guiar al pueblo, que vamos a llegar a la tierra prometida, pero yo quiero que me mostres el camino, le dice Moisés al Señor. Y haciendo eco hoy en día, Jesucristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o nadie va al cielo, o nadie se gana la vida eterna, si no es por mí, dijo Jesús. El único camino. Hoy en día hay muchos caminos alternativos que el hombre o el enemigo propone, pero que en definitiva, como dicen Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. O sea que el único camino es Jesucristo. Y Moisés le dice, yo quiero que me muestres el camino. ¿Para qué? Para que te conozca, dice. Para que te conozca. Y yo
quiero pensar que Moisés, que había visto tantas cosas sobrenaturales del Señor, aún así le pedía que lo guiara, que le encaminara, que le enseñara el camino para que lo conociera más a fondo. Y me estaba acordando de ese coro que muy nuevito, ¿no? Que dice: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Yo creo que cuando realmente queremos conocer al Señor, tiene que haber una intimidad entre Él y yo, para que cada día podamos no solamente conocerle, sino desearle conocerle más al Señor. Si yo solamente me conformo con conocerlo a medias o de oídas, como decía Job, difícilmente puede llegar a entender los caminos del Señor. Por eso le dice Moisés y le pide: mirá, si yo he hallado gracia en tus ojos, vos me has puesto como líder, yo quiero que realmente vos me encamines, me muestres, me guíes lo que debo hacer. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, cada día debemos pedirle al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos muestre el camino y para que podamos conocerle cada día más. Y en el versículo del mismo capítulo 33, en el versículo 15, le dice Moisés: vos decís que no vas a ir con nosotros, Señor, ¿no? Y no. Bueno, entonces, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saque de aquí. Podríamos decir hoy en día: hoy no quiero hacer nada si realmente vos no estás conmigo, si tu presencia no va a ir conmigo. Y eso, lamentablemente, muchas veces cometemos los errores de hacer, proyectar o realizar cosas sin la presencia, sin el aval, sin la autorización, sin el consentimiento de nuestro Señor. Y bueno, luego pagamos las consecuencias. Pero qué bueno, qué lindo, qué hermoso que es cuando realmente nosotros, como hijos de Dios, cada mañana ponemos el día delante de la presencia del Señor y digo: Señor, yo quiero que vos me encamines, yo quiero que vos me muestres, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Si no, realmente no quiero hacer nada. Prefiero no hacer nada a hacer las cosas a mi manera. Eso es lo que le dijo Moisés. Y si vamos al versículo anterior, al 14, que es el muy conocido, le dice el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, te voy a acompañar, dice el Señor. Te voy a acompañar. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a renovar nuestras fuerzas, nuestras mentes, y dice: y te va a dar descanso. Una de las cosas que el mundo, globalmente, humanamente hablando, no tiene es descanso. Porque en el descanso buscamos o pretendemos o encontramos, mejor dicho, la paz interior que el ser humano precisa. Quizás no poseemos muchas cosas materiales, o mucho intelecto, muchos conocimientos, o fama o poder, lo que le quieres poner, pero si tenemos realmente la presencia del Señor, el descanso del Señor, la paz interior, vamos a poder ir mucho más adelante. ¿Por qué? Porque el mundo hoy quizás tenga muchas cosas de las que nosotros vemos como importantes, entre comillas, pero le falta lo principal, que es la presencia del Señor, que es la que da descanso. Hoy se habla mucho del estrés, del agotamiento, de la depresión, de la tristeza, que traen las cosas cotidianamente, que cuando nos preocupamos en demasía por ellas, pero lo que menos se piensa o se intenta tener es la presencia del Señor. Que es lo que le decía Moisés: Señor, yo quiero que tu presencia no nos abandone, no nos deje. Que cada día de mi vida yo pueda encontrarte para poder consultarte, para poder realmente evaluar lo que estoy haciendo. Y el Señor, consciente, le dice: bueno, está bien, mi presencia va a ir con vos, como hoy nos dice a nosotros, que la presencia de Él va a ir siempre y cuando nosotros busquemos realmente agradarle y buscarle de corazón, querer conocerle cada día más. Mi presencia va a ir
y te va a dar descanso. Entonces, cuando le dice así, el Señor a Moisés intenta algo más, busca algo más, quiere conocerle más. Y en el versículo 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Va mucho más allá. Y qué lindo cuando nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero conocerte, pero dentro de ese conocimiento quiero tener una intimidad con vos, quiero conocer tus proyectos y tu inmensa gloria, o una pizca por lo menos. Y el Señor le dice, no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y vivirá. Porque ante tanta magnificencia del Señor, ante tanta majestad, ante tanta gloria, ante tanta santidad, el ser humano no puede resistir, ¿no? Y yo me acordaba de cuando nosotros en un sol radiante al mediodía queremos mirarlo, naturalmente no podemos porque nos hace mal. Tenemos que ponernos unos anteojos adecuados para hacerlo. Y cuánto más si el sol, que es una creación mínima de Dios, ¿qué será realmente ver su gloria? ¿No? Entonces el Señor le dice, no vas a poder ver mi gloria. Pero yo, en el versículo 19, le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. No vas a poder ver mi gloria, porque, como siempre decimos, Dios es insondable. Cuanto más lo conocemos, más nos damos cuenta de que menos sabemos de Él. Pero lo importante es realmente buscarlo de corazón y querer que el Señor esté en nuestra vida para encaminarnos, para saber qué hacer. Yo voy a pasar todo mi bien delante de ti, le dice el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros queremos lo mejor a nuestra manera y nos ofendemos o muchas veces nos apresuramos o nos bajoneamos porque las cosas quizás no llegan a nuestro tiempo. Pero qué bueno es pensar que el Señor quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Y acá en el versículo 20, el Señor le dice que va a hacer pasar todo mi bien y le dice más. Versículo 21. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y yo quise asemejar un objeto, como si el Señor dijera, bueno, yo te tengo junto a mí o cerca mío, quizás lo ponga acá arriba, pero luego dice, yo te voy a poner sobre la peña, o sea, te voy a esconder, te voy a poner en un lugar más seguro. Y luego cuando pase mi gloria, dice el Señor, cuando yo te muestre, cuando entres en la intimidad, cuando estemos en una relación más estrecha, dice, van a venir problemas, van a venir obstáculos, van a venir dificultades, pero yo te voy a poner, dice, en la hendidura de la peña, como un escondite, donde las cosas quizás, cuando hay una tormenta grande, las mismas aves, dice, los mismos pájaros se esconden en las cuevas de las montañas para reguarecerse. Eso significa. Pero el Señor va mucho más allá. Y dice, pero si la tormenta aún arrecia más, dice, yo te voy a poner no sobre la peña o debajo de la hendidura, sino en la palma de mi mano. Yo te voy a cubrir con la palma de mi mano. Y esto me hace pensar que hay muchas situaciones en la vida que podés estar pasando o hayas pasado o van a venir problemas, dificultades, pruebas, pero que el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre nos va a cobijar con su mano de amor y misericordia. Y cuando el Señor dice que nos protege o nos esconde bajo sus alas, en su mano, en la hendidura de su mano, en la palma de su mano, nadie nos podrá hacer daño, por el contrario. Entonces, ante tanta evidencia, ante ese encuentro con el Señor personal, de Moisés hablando cara a cara con el Señor, como lo podemos tener nosotros a diario, dice que, y yendo ya al capítulo 34, en el versículo 8, dice, entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Yo creo que una de las cosas más evidentes de un cristiano cuando tiene un contacto, una intimidad con el Señor, que estuvo en su presencia, que brilla su rostro, como la hacía la de Moisés, es la adoración. Si nosotros somos indiferentes y no adoramos, no servimos, no estamos a disposición del Señor, difícilmente demostremos o demos prueba de que hemos estado en la intimidad con el Señor. Pero cuando nosotros tenemos esa vivencia, demuestra claramente de que hemos estado en esa intimidad con el Señor. Porque nos han pasado cosas y el Señor nos ha suplido cuando hemos estado enfermos, cuando hemos estado tristes, cuando nos han pasado realmente cosas dolorosas. Y el Señor siempre ha estado con nosotros. Entonces aflora de nuestro corazón, de nuestro vocabulario, aún de nuestros pensamientos, el postrarnos, el arrodillarnos, inclinarnos y adorarnos solamente. Diciéndole: Señor, sos el dueño de todo, el universo, aún de mi vida, de mis proyectos, de mis sueños, de mi futuro, y realmente quiero adorarte en espíritu y en verdad, como dijo Jesús. Y el Señor en el versículo 10 del 34 dice: y el Señor le dijo: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra mía, dijo el Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y el Señor renueva su pacto, su promesa, cada día con nosotros. No es que lo hizo ya hace un tiempo y se olvidó, sino que también depende de nosotros. Que el Señor renueva el pacto de amor, de misericordia, de santidad para con nosotros cada día. Y dice: yo voy a hacer cosas tremendas. El Señor nos propone usarnos para su gloria. Dice que realmente si estamos a su disposición, el Señor va a hacer cosas tremendas para nuestra vida. No sé cuál es tu proyecto, tus sueños o tu petición. Quizás tengamos familiares que no conocen al Señor, compañeros de trabajo, conocidos, que en realidad esa debería ser la primera petición, pero quizás nos encontramos con un problema físico, o falta de algún bien, no sé, pero realmente el Señor quiere usarnos para su gloria, quiere hacer cosas tremendas. Pero primeramente el Señor quiere que le busquemos, que busquemos su rostro, que podamos encontrar que el camino, que le adoremos en espíritu y en verdad, para que Él realmente haga su obra en nosotros. Por eso te animo y me animo a que en estos momentos difíciles como este que estamos pasando, que quizás puedan venir otros, Dios nos enseña, nos exhorta a que estemos preparados, para que no nos agarre desprevenidos, para que por el contrario podamos sentir y ver la presencia de Dios cada día, cada momento, en cada situación, fuese cual fuese, porque muchas veces no estamos preparados y nos agarra desprevenidos y decimos: ¿y ahora qué hacemos? Pero cuando cada día vamos incentivando el conocer al Señor, vamos a ver su gloria y su grandeza cada día. Y el Señor siempre está dispuesto, como lo estuvo con Moisés, a pesar de que el pueblo era duro, como muchas veces lo somos nosotros, indiferentes o incrédulos, el Señor siempre nos perdona, siempre nos restaura. Por eso que en esta hora quiero poner tu vida y mi vida en las manos del Señor, para que Él realmente haga su obra, la que tenga que hacer, cosa tremenda, dice. Y yo lo creo. Yo creo que el Señor puede usar aún lo poco que tenemos, lo puede, como usó la vida de Moisés, también puede usar la tuya y puede usar la mía, para su gloria, para que otros puedan llegar a conocer al Señor. Amén. Oremos. Señor, yo quiero bendecirte en esta hora, darte la gloria y la honra, Señor, que vos te mereces. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es actual. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está en medio nuestro, que nos dirige, que nos ayuda,
Señor, que nos alimenta, que nos guíe. Gloria a tu nombre, Señor. Yo en esta hora quiero poner la vida de mis hermanos, de los pastores, de los líderes, Señor, de aquellos que están necesitados, de los que están tristes, de los que están enfermos, Señor, para que puedan buscar tu rostro cada día, tu gloria, sabiendo que vos sos un Dios personal, un Dios amoroso, un Dios tardo para la ira, pero grande en misericordia. Te alabamos, Padre, gracias por restaurarnos, gracias por perdonarnos cada día, gracias por, Señor, por ponernos otra vez a disposición, por darnos otra oportunidad. Señor, gracias porque realmente sos un Dios de amor, de misericordia. Señor, y creo en tu promesa de que vas a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Creo, Señor, que podés usarnos para tu gloria, que puedes hacer cosas tremendas en nuestra vida. Señor, realmente tocar nuestra vida, nuestro corazón, para que así lo podamos hacer con sinceridad, con ganas, con fuerza. Renová, Señor, si estamos cansados, si estamos débiles. Señor, provee para que realmente podamos ver tu gloria cada día, Señor. Yo bendigo tu nombre en esta hora, Señor, engrandezco, Señor, tu nombre, porque sé que tenés mucho más para nosotros. Señor, somos tus hijos, Señor, nos has rescatado, nos has limpiado, nos has redimido, nos has sacado, Señor, de la tristeza del pecado. Por eso que en esta hora, Señor, proclamo que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores para nuestra vida, Señor, para nuestra iglesia, Señor, y que cada hermano podamos ver, Señor, realmente que vos te movés en medio nuestro, Señor. Te glorificamos, te esperamos, Señor, en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, te lo dejamos.